Toda esta semana, en esta tercera lección, hemos estudiado uno de los temas más profundos, uno de los temas más bellos que hay en la Biblia, y es que seguimos estudiando nosotros acerca del Señor Jesús. Jesús, el Hijo Prometido, fue el título de la lección que hemos venido estudiando, y como ya es costumbre, en este video estaré presentando las ideas principales de forma breve de la lección que hemos estudiado esta semana. Queridos amigos, a todos ustedes, permítanme extenderles una cordial bienvenida al bosquejo de la tercera lección. Como introducción a nuestro estudio, vamos a leer el versículo de memoria, Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3. Y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿De quién está hablando este versículo de memoria? O es el versículo de toda la semana, mejor dicho. Pues del Señor Jesús. Pero ya no como hombre, sino como Dios. Algo que brevemente hablamos la semana pasada y que estos días se amplió con más detalles. Nuevamente estamos hablando de Cristo, que a propósito es el personaje central, el personaje principal en toda la Biblia. Lo que hemos estudiado vamos a repasar ahora, pero basándonos en estos tres objetivos. Número 1. Dios nos habla a través del Hijo. En el segundo objetivo, responderemos a esta pregunta: ¿es Cristo un Dios creado? Y ojo a las comillas. Y por último, estaremos recordando que Cristo es Dios, la divinidad de Cristo. Con estos tres objetivos vamos a trabajar en esta lección. Vamos a trabajar con el primer objetivo. Dios nos habla a través del Hijo. Aquí nosotros encontramos un detalle increíble. Dios siempre ha buscado comunicarse con nosotros, con el hombre. Ya en el Edén, por ejemplo, con Adán y Eva, el Señor se comunicaba con ellos, pero lo hacía cara a cara. Miren qué bendición para Adán, qué bendición para Eva. Lamentablemente el pecado rompió esa relación directa, pero el Señor igual siguió buscando la manera de comunicarse con nosotros. Y Hebreos 1:1 dice que, por ejemplo, con Israel, en el Antiguo Testamento, Dios se comunicaba a través de los profetas. Los profetas eran los voceros, los mensajeros de Dios. Esto se ve en todo el Antiguo Testamento hasta que llega un momento de silencio. Los últimos mensajeros del Antiguo Testamento fueron Malaquías, Esdras y Nehemías. Con ellos, luego de volver de Babilonia, prácticamente se finaliza, por así decirlo, una etapa y hay un silencio de aproximadamente 400 años hasta que Dios vuelve a manifestarse nuevamente a los hombres, pero en esta ocasión lo hace con Cristo. Ya no a través de un profeta. Juan el Bautista fue el pregonero, el que preparó el camino, pero preparó el camino para la llegada de Cristo. Por eso, en Hebreos 1:2 dice que en estos postreros días Dios nos habla a través del Hijo. Y acá noten la expresión de Pablo: en estos postreros días. Para el apóstol Pablo, su tiempo eran los tiempos finales que antecedían la llegada de Cristo. Obviamente, el Señor aún no ha vuelto, pero nosotros, gracias a las profecías, podemos decir que ya estamos en los tiempos finales. Entonces, el mensaje más o menos aquí sería así: ¿quieres conocer a Dios? ¿Quieres saber de Dios? Pues Dios nos habló a través del Hijo, entonces relaciónate con el Hijo. Aprende del Hijo, estudia de la vida de Cristo, conoce el ministerio de Cristo, porque cada vez que tú vas conociendo a Cristo, vas conociendo a Dios. Y si esto era importante en los tiempos de Pablo, ahora que estamos viviendo en los tiempos finales, esto es más urgente y necesario para nosotros. ¿Por qué razón? Miren, vamos a ver aquí, siguiendo esta línea en estos postreros días,
Eh, Números e Isaías tienen una profecía en relación a Cristo, en relación al Mesías. Dios dará la victoria a su pueblo sobre todos sus enemigos y las personas serán atraídas hacia Cristo, serán atraídas por Cristo. Estas dos profecías, dice el apóstol Pablo en Colosenses, que Cristo ya cumplió estas promesas en su ministerio, en su vida. Ahí se cumplió esta profecía. Entonces, podríamos decir que desde el momento que Cristo vino en adelante, pues el mundo entró en la última parte de su historia. Pero, exactamente en estos días, estamos viviendo en los tiempos finales. Y son en estos días que el Señor cumplirá en plenitud esta profecía. La lección decía así: lo que Dios inició con Cristo terminará cuando el Señor vuelva por segunda vez. ¿Qué cosa? Que dará la victoria a su iglesia, a nosotros como su pueblo. Y así como Cristo fue exaltado en el cielo, nosotros también seremos exaltados, pero no al lugar de Cristo, sino gracias a los méritos de Cristo. Nosotros también seremos exaltados, seremos recompensados, porque el Señor quiere darle la victoria a su pueblo. Entonces, bueno, acá hay más detalles que la lección ha ido enumerando. Mañana estaremos desarrollando esto en el comentario en vivo. Pero, para cerrar, ¿qué es lo que Dios nos habla a través del Hijo en estos postreros días? Que ya hay una victoria, que su regreso está cerca y que Él quiere que nosotros experimentemos también esa victoria con Él. Pero por supuesto, tenemos que relacionarnos, aprender, buscar su palabra, empaparnos de la vida de Cristo, porque así yo estoy conociendo cada vez más a Dios. Con esto cerramos el primer objetivo, recordando que quieres conocer a Dios, pues lee la vida de Cristo. Vamos a ver ahora lo que encontramos en el segundo objetivo. En este segundo objetivo vamos a responder a la pregunta que ya mostramos al inicio: ¿es Cristo un Dios creado? Hay muchos que dicen sí, efectivamente Cristo fue creado, es Dios, pero es un Dios menor, es un Dios sometido al Padre, y Él fue creado. Y se basan en este versículo, en Hebreos 1:5. En el capítulo 1, recuerden, está hablando de Cristo. En consecuencia, a Cristo, aparentemente, el Padre le está diciendo así: ¿sabes qué, Jesús? Mi hijo eres tú, porque yo te he engendrado, porque yo te he creado. Aparentemente dice esto. Y acá algunos le suman lo que está en Apocalipsis 3:14. Está hablando del principio de la creación de Dios. Y entonces dice, acá hay demasiada evidencia de que Cristo realmente fue creado. ¿Es así? No es así. Es un error pensar de esa manera y decir que la Biblia enseña esto. Ya hablamos de esto brevemente la semana pasada. Esta expresión, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, es un salmo. Es un salmo que se entonaba en la entronización de un rey, y lo encontramos en el Salmo 2. Entonces, cuando un rey ascendía, en este caso David, vamos a hablar de David, se pronunciaba este salmo porque simbólicamente ese rey estaba siendo adoptado por Dios como hijo. Pero no solo es un cántico que se aplicaba a un rey. En este caso, cuando Cristo ascendió al cielo, no es que los ángeles entonaron esto, pero Pablo está utilizando este salmo para decirnos que Cristo en el cielo fue entronizado, así como en esta tierra se entronizaba a un rey, en el cielo Cristo fue entronizado. Así está usándolo Pablo. También tiene un significado muy especial. Y en el Salmo 2:7 encontramos que Dios le hace una promesa a David. Y esta promesa se ve con más detalles en 2 de Samuel 7:12. La promesa que Dios le hace a David es la siguiente: yo voy a adoptar a uno de tu descendencia, a uno de tus hijos. Dios le dice, yo voy a adoptarlo como Dios, y a ese hijo que nace de tu descendencia,
yo le voy a decir, eres tú mi hijo, yo te adopté y eres como si yo te estaría engendrando. Esa es la promesa que Dios le hace a David. Y me gustó lo que la lección decía en el día sábado. David, Abraham, Jacob, todos estos hombres sabían que iban a tener un hijo especial, pero posiblemente nunca se les cruzó por la cabeza que ese hijo iba a ser Dios. Entonces, cuando Dios le dice a David, mira, tú vas a tener un hijo al cual yo voy a adoptarlo como mi hijo, Dios cumplió esa promesa en Cristo. Porque como ya estudiamos la semana pasada, Cristo, el Señor Jesús, era descendiente del linaje de David. Entonces, con el nacimiento de Cristo, Dios estaba cumpliendo esa promesa que le hizo a David. Vendrá un hijo especial y a ese hijo yo le adoptaré como hijo. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que Cristo en el cielo fue entronizado y ahí coloque ese versículo, mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy, lo que Pablo está diciendo es que Dios cumplió esa promesa que le hizo a David, que adoptaría a su hijo. Eso es el pleno significado de este versículo y no que el Señor Jesús ha sido creado. No, Cristo, cuando vino a esta tierra, vino como hombre, pero no simplemente como hombre, y menos como un Dios creado. Porque Cristo tiene una naturaleza totalmente diferente, y de eso hablaremos en el tercer objetivo, pero espero que esta parte haya quedado clara. Esto simplemente es la demostración de que Dios cumplió la promesa que le hizo a su hijo, a David, pues mucho tiempo atrás. Vamos a ver ahora el tercer objetivo. La Biblia da muchas evidencias de que Cristo es Dios, y no un Dios creado, es Dios todopoderoso. Algunas de esas evidencias están en el libro de Hebreos. Por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 1, encontramos estas declaraciones de Cristo, el resplandor de su gloria, es decir, el Hijo Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y al mismo tiempo es la imagen de la sustancia de Dios. ¿Qué quiere decir esto del Señor Jesús? ¿Qué nos alumbra? ¿Qué luz nos transmite esto de Cristo? En primer lugar, el resplandor de su gloria, ya en el Antiguo Testamento, por ejemplo, Éxodo 24, 16 al 17, enseña al lector que la manifestación de la presencia de Dios era como una luz, era como un resplandor. En otras palabras, en la Biblia, la presencia de Dios se manifestaba como luz o resplandor. Por eso, si ustedes leen Éxodo 24 y otros textos que figuraban en la lección, cada vez que Dios se manifestaba, y ojo, cada vez que Dios se manifestaba al pueblo, lo hacía como luz, como esa presencia fulgurante, por ejemplo, en la transfiguración. Entonces, lo que Pablo está diciendo, que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios, en otras palabras, que Cristo es Dios. Porque en el Antiguo Testamento se manifestaba como luz, en la transfiguración se manifestó como luz, y Cristo es la manifestación de ese resplandor, porque es Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y remata esta idea con la siguiente declaración, la imagen de su sustancia. Y ojo con esa declaración, porque en otras versiones dice lo siguiente: Cristo no solo es la imagen de Dios, también lleva su sustancia, es decir, comparte la misma naturaleza de Dios. Lo que significa que Cristo es Dios. En otras versiones dice eso, es de la misma naturaleza del Padre. En otras palabras, queridos amigos, lo que Pablo nos está diciendo a través de estos dos textos es lo que ya escribiera Juan en el capítulo 1. En el principio era el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Cristo es Dios. Para Pablo esto no tenía el mínimo lugar para que dude. Para Pablo las cosas eran claras. Cristo es Dios. Y de eso tenemos estos dos textos. No solo encontramos estos dos textos que señalan a Cristo como Dios, también encontramos otro atributo que es exclusivo de Dios. Y esto está en Hebreos capítulo 1, versículo 10. Cristo es el creador de todo. Tú, Señor,
fundaste la tierra, tú creaste todo, dice el apóstol Pablo. Cristo es el creador. Y no solo es el creador, también es el que sustenta su creación. Miren lo que dice Isaías 44:24. Lean en sus Biblias, porque ahí dice bien claro: yo Jehová creé, yo Jehová he creado, yo he formado todo y no existe nadie más. Eso es lo que dice Isaías 44. Y si Pablo en Hebreos está identificando a Cristo como el creador, pues es obvio y correcto concluir que el creador es Cristo. Es más, si en Isaías el profeta presenta a Jehová como el creador, entonces Cristo es Jehová. Esto no es algo que va en contra de la Biblia, esto es algo que la Biblia misma lo dice. Si Cristo es Dios, Cristo es Jehová. En consecuencia es Dios, Dios todopoderoso. La divinidad de Cristo está presente, está patente en toda la Biblia. Nuevamente, viendo lo que está en Hebreos 1:2, Pablo afirma que el sustentador de todo lo creado es Cristo. Y en Cristo existimos y tenemos plenitud. Colosenses 1:17 también dice lo mismo. Si tan solo viéramos y tratáramos de entender la gran cantidad de energía que libera nuestro Sol, energía que está lejos, lejísimos del alcance del hombre, es algo inimaginable. Si tan solo nosotros comprendiéramos esa energía, y la Biblia nos dice que Dios sustenta todo el universo que ha sido creado, y en el universo existen millones de estrellas, ¿cuánto poder se necesita para sustentar todo eso? Para crear todo eso. Mañana vamos a profundizar un poco más, como ya lo dije, pero solo me gustaría que por un momento lleguemos a reconocer qué insignificantes somos ante el universo y más aún ante su creador y su sustentador. Pero quisiera terminar, ya que estamos hablando de nuestro Señor como el creador y al mismo tiempo como Dios, con estas declaraciones. Número 1. Cristo es Dios en la plenitud de esta palabra. Es Dios y es Dios todopoderoso. Y Hechos 17:28 dice: porque en Él vivimos. Recuerda, lejos de Cristo estamos muertos en el pecado. En Cristo nos movemos y somos. En Cristo llegamos a existir plenamente. Lejos de Cristo somos hombres muertos, sin esencia, sin propósito, sin sentido en nuestra vida. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. No por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo somos ahora hermanos de Él. ¡Qué maravillosa declaración! Linajes de Cristo. Y cierro con lo que dice el Ministerio de la Curación, páginas 324. Acá hay un error con las páginas, van a disculparme, 234 y 235. La Biblia nos muestra a Dios en su alto y santo puesto, no en un estado de inacción, no en silencio y soledad, sino rodeado de millares y millares y millones de ángeles, de seres santos, siempre a la espera de sus órdenes. Por medio de estos mensajeros permanece Dios en comunicación activas por todas partes de su dominio. Por medio de su Espíritu está presente en todas partes. Mediante su Espíritu y sus ángeles atiende y cuida a los hijos de los hombres. Cuida de ti, cuida de nosotros. Tenemos a un Dios todopoderoso que se hizo hombre, que murió en la cruz y que nos llama, hermanos. Ese es nuestro Señor Jesús, a quien debemos adorar y quien cuida de nosotros. ¿No es esto acaso un motivo más que suficiente para volver a adorar a Dios y reconocerlo como nuestro Dios, como nuestro Señor, como nuestro Creador, Salvador y todo lo que la Biblia dice? Querido amigo, te animo que al terminar este bosquejo, este estudio, dobles tus rodillas, adores y agradezcas a Dios por lo que Él es y por lo que hace por nosotros. De esta lección hemos aprendido por lo menos estos tres puntos. Al conocer a Cristo,
estamos conociendo más a Dios. Cristo no fue creado, Cristo es Dios. Pero también es nuestro creador, nuestro sustentador. Recuérdalo, Cristo es Dios. Finalmente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues aprendamos a vivir para agradar a Cristo, quien es nuestro creador, sustentador. Que nuestra vida sea una manifestación de lo que el poder y el amor de Dios puede hacer por una raza caída. Y por supuesto, sigamos estudiando nuestra Biblia, sigamos estudiando la vida, la obra de nuestro Señor Jesús. Y la siguiente lección precisamente hablará de Cristo como nuestro hermano. Sigamos estudiando nuestro folleto. De esta forma estamos terminando un nuevo bosquejo. Sigamos estudiando nuestra lección. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Por ahora me despido con el deseo de encontrarnos en una nueva oportunidad. Que Dios te bendiga.